Bienvenidos, futuros juristas del Ecuador y del mundo. Mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Habla TV. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista más el día de hoy. Tenemos un invitado especial, el licenciado Alberto Gutiérrez, es especialista en el área criminalística, con quien vamos a abordar un tema muy interesante. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto de poder compartir conocimiento y sobre todo hablar de un tema que nos debería interesar muchísimo al sector todavía, sobre todo de los abogados, de todos los que están involucrados en el sistema de justicia, en el sistema judicial. Es el tema de la criminalística como una técnica científica de la investigación del delito. A mí, de hecho, cuando estudié en la facultad, en la universidad, también me hacían la definición de criminalística como una ciencia auxiliar de la justicia. Y eso es algo que yo después, con la experiencia, con la práctica en el campo, me he dado cuenta de que no es tan así, no es una cuestión auxiliar. No es que uno le dice a la criminalística, ven, haz esto y continuamos con nuestro proceso. Debemos entender a la justicia más allá de solamente leyes, reglamentos que se tienen que cumplir y que se tienen que seguir y procesos que se tienen que seguir. Y a la criminalística como una herramienta, sino más bien como una pieza y una herramienta fundamental dentro del engranaje complejo del sistema que es la justicia. Y eso, más aún, todavía en un contexto más amplio de la justicia, dentro de un concepto que es el de la seguridad ciudadana. Dentro de la seguridad ciudadana, ahí sí tenemos la justicia, la investigación criminalística, desde la parte técnica, como digo, que la criminalística lo que hace es investigar el delito desde la parte científica, reconstrucción de los hechos, identificación de personas, responde prácticamente 4 preguntas básicas de la investigación criminal. El qué, el dónde, el cuándo y el cómo. El cómo, decíamos, la reconstrucción mecánica de los hechos. El quién, la identificación de las personas. El qué delito se cometió, si efectivamente fue un delito de homicidio, si efectivamente fue un delito o no un delito, sino un suicidio, por ejemplo. Esas son las 4 preguntas. Y después tenemos una quinta pregunta, el por qué. Y eso le corresponde a la criminología y eso es lo que diferencia la una de la otra. La criminología se aboca al estudio más desde un lado de la causa y las consecuencias del delito, de la comisión del delito. Más un estudio psicológico, psiquiátrico de las circunstancias que llevan a una persona a cometer el delito. Y también de las consecuencias a través de la victimología, cuando se estudia a la víctima como también el perjudicado de esa comisión del delito, su estado de ánimo. Esto es muy importante en el tema de violencia de género, por ejemplo, ahora que estamos en un tema bastante moderno ahora. Entonces, la criminología, al responder ese por qué, también nos está ayudando y dando herramientas para poder tomar política pública en cuestiones de seguridad ciudadana, para prevenir esto de lo que estamos hablando ahora de las cárceles, por ejemplo, que se desbordó y que muchas veces se quiere ver como un hecho aislado de una pelea de bandas y de un tema, de cuestiones de criminales, cuando en realidad está concatenado con todo: investigación criminal, justicia, fiscalía, defensoría pública. Todos los que conforman el sistema de justicia deben estar involucrados en este concepto amplio de la seguridad ciudadana. Y luego lo que tenemos acá en Ecuador, lamentablemente, es una muy deficiente investigación pericial, que es lo que hace la criminalística, ¿no? Un investigador criminal. Nos dice el Código Orgánico Integral Penal que es la Fiscalía el ente encargado de dirigir y de organizar la parte investigativa. Pero en el Ecuador tenemos, por un lado, a la policía haciendo sus investigaciones, como se venía haciendo antes, que era la policía judicial, y por otro la fiscalía, y es como que trabajan como entes autónomos, independientes, en vez de trabajar coordinadamente. Entonces, hay una suerte de despachar casos por cantidad antes que por calidad. Entonces, las cosas no se están haciendo bien. Y desde mi experiencia hemos tenido casos, hemos trabajado en casos en los que las cosas no se ha seguido la técnica tal como manda la criminalística, porque, insisto, es una técnica, no es algo que nosotros decimos esto es así porque yo creo que es, sino que ya son técnicas científicas que uno solamente sigue el método y lo que hace es explicarle ese método al operador de justicia, a la fiscalía, al tribunal, a donde va a dar un informe pericial, por ejemplo. ¿Cree que esto se deba tal vez
a la poca importancia que se le da en el país a la criminalística, a la criminología, por ejemplo, debido a que no tenemos carreras universitarias como tal. De hecho, para poner un poco en contexto, el licenciado Alberto estudió esta carrera como tal en Argentina y aquí en el país no se oferta como tal esta carrera. ¿Qué opina al respecto? Absolutamente, absolutamente, porque toda profesión, toda ciencia, toda carrera que un país quiera desarrollar necesita de investigación, necesita de preparación académica, necesita de ese soporte desde la academia para poder hacer publicaciones, hacer investigaciones en territorio propio, porque los casos que acontecen en Ecuador muchas veces acontecen acá nada más y no podemos copiar lo que hagan desde afuera. Quizá podemos tomarlo de ejemplo, pero no son los mismos casos. Y vemos que en Colombia, en Perú, hay mucha investigación criminalística, hay mucho movimiento académico en ese sentido. A Ecuador le está faltando también incluso eso. Y en Argentina, por ejemplo, que incluso existe la carrera de pregrado en un universitario. Acá ni siquiera existe, solo que hay son maestrías nada más para gente que ya está especializada en esa carrera. Pero más allá de eso, yo creo que la comunidad jurídica me va a entender y corríjanme si digo más, yo no soy abogado, soy criminalista, pero para uno resolver el delito tiene tres vías para resolver el caso, digámoslo, ¿no? Para probarlo. La prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial, la famosa prueba pericial. Y yo creo que la falta de desarrollo en este país es más también una cuestión cultural, porque en este país la prueba testimonial es la que casi siempre sirve. Hay una acusación de abuso sexual y bueno, ya porque lo dijo, lo testificó, ya está, hay uno o dos testigos más, listo, condena. Y no se le toma muy en cuenta a la prueba documental y a la prueba pericial. Están viviendo ahora en un mundo en el que tenemos la tecnología suficiente y el conocimiento científico suficiente para poder probar determinados hechos en todos los ámbitos, en no solamente biológicos, genéticos, sino documentología, falsificación de documentos. Entonces es un experto bastante amplio de la criminalística que debe ser más aprovechado en el país. Un estudiante decide encaminarse por el área de la criminalística. ¿Usted qué recomienda al respecto? ¿Dónde debe estudiar? Bueno, por ahora en el país, como digo, no existe la carrera de pregrado, pero a ver, vamos al concepto de que la criminalística es una ciencia natural. En realidad, cuando nosotros hablamos de ciencias forenses, eso es una ciencia natural aplicada a la investigación del crimen. Es simplemente eso. Entonces tenemos la química, que es la química común, y la química forense, que es la química aplicada a la investigación criminal. Ahora, la criminalística en sí, como investigación del delito, como ciencia policial que investiga el delito, es diferente. Entonces, lo que yo les recomendaría es estudiar, por ejemplo, una carrera técnica como química para poder seguir una especialización en toxicología o física. Entonces, después cuando ya termina uno esa carrera, se dedica después exclusivamente al área de la investigación forense, porque lo que necesitamos es el conocimiento científico, el método científico, saber hacerlo, porque los criminalistas lo que al final terminamos siendo somos científicos nada más. Al contrario del abogado, que en cambio él tiene que interpretar la ley, tiene que conocer la normativa, los procesos y esa clase de cosas, y se apoya en las leyes. El científico se debe apoyar en el método científico. Igual es bastante interesante también el abogado que se gradúa de abogado y se quiere especializar en cuestiones de criminalística. Me parece también a mí perfecto. De hecho, uno de mis proyectos de vida ahora, cuando esté un poco más estable, es de estudiar la carrera de Derecho. Porque está muy relacionado, como digo, somos piezas de un mismo engranaje dentro del sistema de justicia, no somos cosas separadas. Entonces tiene mucho que ver, y sobre todo en el tema de la criminología, por lo que a mí, por ejemplo, me interesa el tema de la seguridad ciudadana. Y como digo, se relaciona justicia, derechos, leyes, con política pública que nace de la criminología, del estudio del delito, de entender por qué se cometen los delitos, las causas, las consecuencias en la sociedad, etcétera. Otro problema que tenemos aquí en el Ecuador es el tema de los equipos especializados o técnicos de investigación. Por ejemplo, el tema de la dactiloscopía. ¿Cómo usted ve esta situación? Existen varios casos, de hecho, que nos han comentado ciertos docentes en el cual al no contar con un sistema especial de dactiloscópico o profesionales en esta área, no se ha podido, o sea, determinar la presunción de inocencia de una persona. La tecnología me parece que está. No sé si por ahí lo que le estaría faltando es un poco el recurso humano, porque veo que está el de ciencias forenses, hay dos grandes, uno en Guayaquil, uno en Quito,
que tienen, incluso tienen microscopios de barrido para hacer balística, y en el tema de la dactiloscopía tienen el sistema que se denomina AFIS, que es un sistema automático, que es como un banco de datos en el que se almacenan las huellas dactilares de todas las personas. Por ahí lo que no lo están es utilizando, porque no sé si lo hacen un contraste, por ejemplo, con el sistema, con la base de datos del registro civil, y si ese AFIS estará integrado con ese registro civil, y por ejemplo, si ocurre un delito, yo puedo ir al edificio este del Servicio Nacional, así se llama, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y decir, bueno, busquemos en la base de datos de esta huella y esté toda la base del país integrada, por ejemplo. Me parece que es una falta de que no lo están haciendo. No sé si sea más de instrumentación, porque sé que la instrumentación hay. Pero sí, es bastante importante también el recurso humano, porque, por ejemplo, ¿cuántas personas están laburando en el registro civil como dactiloscópicos especializados? Hay muchísimo avance científico, tecnológico también en esa rama, no solamente para identificar a una persona a través de las huellas dactilares, sino también palma de la mano, arrugas palatinas o el contorno de la lengua. Entonces también me parece que va por el lado del recurso humano. Vamos a abordar un poco los hechos suscitados anteriormente en las cárceles del país. Usted, ¿cómo podría ver este asunto? ¿Cuál sería la causa que ocasiona el mismo? Bueno, primero es una pena, ¿no?, que haya sucedido algo que se puede evitar, porque es algo evitable, no es algo que ocurre fortuitamente y tuvimos la mala suerte como un terremoto, por ejemplo. Uno no puede precaver que va, y ni siquiera dónde va a caer un terremoto, a suscitarse. Entonces, eso lo vuelve más penoso todavía. Y como decía antes, cuando me refería al tema de la seguridad ciudadana, es todo un conjunto. Y entonces no es que está solamente fallando el sistema penitenciario, está fallando también el sistema de justicia, está fallando también el sistema de investigación, está fallando también el poder coercitivo del Estado a través de la policía y de los propios guías penitenciarios que deben resguardar a los reos que el Estado tiene en custodia, porque recordemos que un reo pasa a ser custodiado por el Estado y es responsabilidad del Estado el bienestar de esa persona. El bienestar entendiéndose en este caso como rehabilitación social, que no existe lamentablemente en el país, o por lo menos es bastante precario y bastante básico. Y también reflejado en el contexto nacional que estamos viviendo, porque el país venía ya golpeado con una recesión económica antes de la pandemia, le cayó la pandemia y eso también aumenta los índices de delincuencia, estamos viendo que cada vez hay mayor inseguridad, eso también abarrota las cárceles y como digo, ahí también va un poco el tema de justicia, el tema de las prisiones preventivas a diestra y siniestra y ver la solución como eso, como hay más delincuentes, lleno más las cárceles, los meto allí y como que temporalmente me deshago de ese problema. Cuando las cosas no se tienen que hacer así, se tiene que buscar. Es un tema bastante complejo el de la seguridad ciudadana, ¿no? Porque va de la mano del desarrollo humano, de que pueda haber oportunidades, puede haber trabajo para la gente, etcétera. Pero es eso, básicamente. Y ahí la importancia de la criminalística desde la parte de la investigación criminal, la identificación de las bandas delictivas, la no formación, porque Ecuador se ha caracterizado también por ser un país bastante, dentro de todo, dentro de estar entre Colombia y Perú, de paz, sobre todo en la época de los 90, de los 80, que la cosa estaba bastante caliente en Colombia, acá era como que un poco más tranquilo, siempre fue así. Pero vemos que ahora esa internacionalización de la criminalidad está empezando a golpearle las puertas de Ecuador y las autoridades no han estado a la altura de la situación. Entonces tienes ya más la formación de bandas más organizadas, que son las que se toman las cárceles, son las que organizan los motines, son las que delinquen desde las cárceles. Y entonces ahí no ha habido una buena investigación criminal. ¿Dónde está la criminalística allí para identificar esos factores? Porque, insisto, son cosas que se pueden precaver con una verdadera política pública de seguridad, con una verdadera aplicación del método de investigación criminal. Y después, desde la parte de la criminología, que vuelvo a repetir, es importante saber las causas, por qué se dan el delito, por qué la gente está delinquiendo y las consecuencias que eso tiene en la sociedad y también a la víctima desde la victimología. Bueno, pasemos entonces al tema de los trabajos forzados como una posible solución que algunos plantean
otros no les parece que va en contra de derechos humanos totalmente. ¿Usted cómo ve esta situación? Sí, el tema me parece que me dijiste que esto lo aplicaron en Singapur, ¿no? Sí, en Singapur. Muchas de las políticas que a veces se intentan implementar en las sociedades tienen que tener en cuenta eso, de que somos culturas diferentes, somos sociedades diferentes y los problemas de uno no se resuelven con las soluciones de otro. Tenemos que tratar de entender nuestra sociedad primero, el mecanismo de cómo funciona nuestra sociedad en la que vivimos y en base a eso poder tomar decisiones como esa, por ejemplo. Capaz a Singapur le funcionó, claramente sí, porque ahora es uno de los tigres asiáticos y creo que debe tener muy buena seguridad, pero eso no significa que nos vaya a funcionar a nosotros. Por eso tenemos que entender nuestros problemas para tratar de encontrar soluciones ecuatorianas a nuestros problemas. Como dije antes, lo que sí podemos es tomar como ejemplo, ver qué funcionó, qué le salió mal, qué le salió bien, y en base a eso poder hacerlo. Yo no creo desde mi punto de vista personal que esa sea una solución factible, porque estamos en un país en el que no se le ve al reo desde el punto de vista de la rehabilitación social, y ese para mí es el verdadero problema. Se ha demostrado incluso desde la parte de la criminología que el tema de la pena de muerte, por ejemplo, en un país en el que, como acabo de decir, no existe una correcta investigación pericial, todavía hay muchos errores y muchos errores que uno dice, no, no puede ser que hayan hecho esto. Acá un juez, por ejemplo, si tienes un match genético de una investigación de evidencia genética y tienes un match positivo, te dice, ya, es culpable, listo, ya está. No, no se analiza nada más cuando eso no es así. Hay todo un contexto que hay que analizar, por ejemplo, el ADN de transferencia, que es son muestras demasiado sensibles, que hay estudios en los que se ha llegado a determinar que se ha encontrado ADN del personal del laboratorio que trabaja en el laboratorio y que luego dan positivo en muestras que se encontraron en la escena del delito, por ejemplo, y eso no significa que ellos hayan sido los culpables. Entonces hay que saber analizarlo bien. Y si tenemos un país en el que no existe una correcta investigación criminal, que hay muchísima gente inocente en cárceles y muchísimos culpables libres, impunes afuera, no podemos hablar de una pena de muerte porque nada nos asegura que vaya a haber una justicia eficiente y eficaz que verdaderamente juzgue según lo que es. Acá hay condenas, por ejemplo, de cuestiones de abuso sexual que se les quiere dar 20 años y a gente que asesinó, que mató en ese intento de abuso sexual y terminan pagando 10, 8 años de prisión. O sea, no, si mientras tengamos esa justicia, yo por lo menos no apruebo ni trabajos forzados ni pena de muerte porque no me están asegurando ni garantizando de que esa justicia esté trabajando verdaderamente bien. Y después como un tema de seguridad ciudadana, como para reducir los delitos, es un azar, es un aplicarlo y ver qué pasa. Es lo que pasó en Estados Unidos cuando se aplicó, por eso hay estados que la aplican, estados que no. Entonces es un tema un poco complejo. Antes de culminar, es el tema de la salida laboral en cuanto a estos tipos de áreas de especialización, por ejemplo, que muchos estudiantes desearán conocer si existe o no salida laboral en estas áreas. Mira, trabajo hay, porque como digo, de hecho Fiscalía, Policía, los entes públicos encargados de la investigación forense están saturados de trabajo. El tema es la mecánica de cómo se desarrolla. Al no poder en este país, por ejemplo, lo que ocurre en Brasil, que existen gabinetes periciales, así como existe un estudio jurídico, existe un bufete de abogados, existen gabinetes periciales de expertos forenses que asesoran a una persona que lo necesite, que esté en algún caso. Es como cuando uno se ve lamentablemente inmiscuido en un proceso judicial, no es que dice, bueno, voy a ver cómo me va a mí solo, tengo que ir o sí o el patrocinio de un abogado. Entonces, eso, por ejemplo, en Ecuador no existe. Pero está el campo, la buena noticia es que está el campo, hay que hacerlo, porque otros países lo están haciendo y les va bastante bien. En Chile es lo mismo, existen colegios de peritos, por ejemplo, ya como existe el colegio de abogados, en el que uno se matricula y entonces ya tienes un estándar, tienes los precios que se cobran por los informes periciales, tienes el resguardo de un colegio de abogados que tiene atrás un código deontológico, normativas
de ejercicio de la profesión, etcétera, todo eso, y acá no existe, por ejemplo. Entonces son cosas que todavía faltan y que se tienen que hacer, no es que no se tengan que hacer, en algún momento van a haber. Entonces las oportunidades están ahí. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por su aporte el día de hoy a la academia. Le quedo muy agradecido por haber aceptado la invitación y habernos dejado este fructífero aporte. Por favor, un gusto cuando nos necesiten. Para mí encantado. Como digo, mi objetivo es elevar el debate en el tema de investigación forense, desarrollar la investigación pericial en el país y qué más factible que estos espacios en los que la gente pueda conocer, porque parte desde conocer para poder empezar a desarrollarlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y suscribirse al canal de YouTube. Recuerden asimismo que de estudiante a jurista, un paso. Tú decides. Nos vemos en el próximo video.